Estimados alumnos, para esta semana estaremos terminando la revisión de la unidad 3, concretamente con el tema 3 de esta unidad referente al análisis PESTEL, FODA y Link Canvas de sus propuestas para producto mínimo viable a desarrollar en este curso. Recuerden que esta unidad será evaluada finalmente con la presentación de ese Link Canvas, que es una representación en una página de los diferentes elementos que comprenden la solución al problema que ustedes hayan identificado aplicando Design Thinking. Paso a compartir con ustedes módulo 7. Al entrar en módulo 7 para esta sesión nuevamente, deben dirigirse por la sección de módulos al correspondiente a la unidad 3. Ir hasta donde se indica el tema 3 sobre análisis de la idea y la oportunidad de emprendimiento y revisar los diferentes descargables y videos que se indican aquí, principalmente en cuanto al proceso de elaboración del análisis PESTEL que alimenta el análisis FODA, cómo utilizar ese FODA para entender los factores internos y externos que afectan a esa propuesta de producto mínimo viable, cómo mitigar cualquier debilidad o amenaza del entorno a partir de esas fortalezas eh, y oportunidades, y se indica el análisis, la presentación para el link Canvas que debe entregarse en español y en inglés. Recuerden que estamos evaluando dimensión internacional en la cual ustedes deben tener exposición al uso de otros idiomas, en este caso el inglés. Por eso se solicita la presentación en ambos idiomas. Al entrar en la sección del link Canvas de la idea de cada equipo, por donde ustedes deben realizar esta entrega, se indica para esta actividad. Recuerden que es una actividad grupal y que debe referirse al mismo tema que ya han trabajado previamente. Deben entregar el link Canvas de la propuesta emprendedora, la versión en español y en inglés, el análisis FODA de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, junto con la evaluación del método CAME de corregir, afrontar, mantener y explotar vínculos a partir de la matriz FODA. También la presentación del análisis PESTEL, siguiendo las instrucciones que les voy a comentar más adelante. Recuerden que este PESTEL se refiere a factores del entorno y que alimentan los factores externos de la matriz FODA, principalmente referentes a las oportunidades y amenazas del entorno. Luego deben mostrar previamente su análisis del diagnóstico del problema que ustedes identificaron previamente, respondiendo a estas preguntas. La redacción debe responder a estas preguntas. ¿Cuál es el problema que se busca resolver? ¿A quiénes afecta y por qué les es relevante? Específicamente si hay dolores, beneficios adicionales que quieren obtener mediante ese mapa de empatía que ustedes debieron construir. También mostrar evidencia que respalda la existencia de ese problema y que valida la existencia de ese problema realmente, y cómo se conecta con la propuesta del equipo, la propuesta de solución, lo que ustedes van a desarrollar como producto mínimo viable final. Se muestran los criterios de evaluación. Hay 4 archivos que se incluyen aquí. Está la presentación del link Canvas en inglés, tu presentación en español, la plantilla para el FODA y el CAME, y la plantilla para el análisis PESTEL. Deben igualmente revisar la rúbrica que se indica aquí, descargarla porque incluye los criterios con los cuales van a ser evaluados para esta entrega. Principalmente aquí les muestro la rúbrica en la cual se indican los criterios. En cuanto a la presentación del link Canvas, son 2 puntos.
lo que se evalúa igualmente para el análisis FODA con su CAME, un punto, para el análisis PESTEL, un punto, y para el diagnóstico del problema, un punto. Luego de revisar estos contenidos, voy a compartir con ustedes la presentación resumen sobre los contenidos a evaluar para esta semana. Aquí les indico que este tema 3 constará del análisis PESTEL, el DOFA y el Canvas. En cuanto al resumen en el contenido, se plasma la importancia del análisis, de realizar el análisis del entorno, para que esa idea que se tenga en realidad de ese entorno, hacia los cuales destinar esos riesgos y ver cómo los vamos a mitigar, definir la oportunidad, por manera que también de las amenazas que identifiquemos podemos convertirlas en oportunidades. La identificación de la oportunidad implica, por supuesto, esa observación crítica del entorno para detectar patrones. En cuanto a las herramientas claves, se van a considerar, como ya les he comentado, el análisis PESTEL, que alimenta en cuanto al análisis del entorno, al análisis FODA, que incluye un análisis de los factores internos, fortalezas y debilidades, y factores del entorno referentes a las oportunidades y amenazas de ese entorno. El análisis de las tendencias para anticipar cómo están evolucionando los gustos, las tecnologías que se utilizan para el ofrecimiento al cliente, entre otros aspectos, ¿no? Con el análisis PESTEL, por supuesto, estamos analizando ese entorno externo que influye en el emprendimiento, comprende dimensiones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, y últimamente se han añadido las dimensiones ecológicas y legales. Permite identificar este análisis de oportunidades y amenazas externas. En cuanto al análisis DOFA, aquí estamos evaluando tanto esos factores externos que se incluyen como los factores internos. Y entonces la idea es después realizar el análisis CAME para ver cómo explotamos esas fortalezas y oportunidades para mitigar las debilidades y amenazas que hayamos identificado. Con el análisis de tendencia, por supuesto, como ya les comenté, lo que buscamos es detectar cambios en hábitos de consumo, tendencias, patrones culturales y modelos de negocio que a lo mejor puedan ser más atractivos para que los clientes se enganchen con nuestra solución. Por supuesto, un beneficio de este análisis es que permite anticiparse a lo que los clientes puedan necesitar y a la redacción de la competencia, innovar en ese sentido para responder con soluciones a necesidades que puedan ser emergentes. En cuanto al resumen del análisis de las tendencias vinculadas al desarrollo del negocio, pues su principal objetivo es identificar los factores internos y externos que influyen en la ejecución del emprendimiento. Esas ideas del negocio, por supuesto, responden a tendencias que se afirman en los mercados y que hay que identificar claramente cuál es el mercado, ese proceso de segmentación del mercado que lo van a detallar en el Lean Canvas. Entender que el mercado es dinámico, no es estático, y entonces constantemente tenemos que estar evaluando, identificando cómo va, en qué dirección va el mercado para no quedarnos atrás. Un error común al emprender no es la falta de una idea innovadora, sino no priorizar el desarrollo, es decir, la falta de ejecución, no tener la capacidad para ejecutarla. Este análisis del entorno, por ejemplo, nos invita a la vigilancia constante del mismo para detectar esos patrones, esos cambios y anticiparnos a los mismos. Si no entendemos el entorno, pues, nuestro emprendimiento probablemente salga del mercado, no encaje con el mercado. Ese entorno se puede diferenciar en dos niveles. Un nivel general, que se refiere al sistema socioeconómico amplio, y el entorno competitivo, que incluye visualizar cómo la competencia está actuando, cómo la competencia podría reaccionar a lo que nosotros hagamos. El análisis, por supuesto, incluye ese análisis PESTEL, cuya conclusión estratégica es que permite analizar el entorno para la gestión estratégica y ver cómo nos posicionamos frente a la competencia. Recuerden que cuando realizamos Design Thinking, estamos tratando de, mediante el proceso de empatizar, identificar cuáles son los dolores
las necesidades insatisfechas de esa población objetivo. Entonces, nuestra propuesta debe diferenciarse en alguna dimensión, en algún atributo de valor de eso que ellos quieren solucionar. Luego van a revisar el tutorial del análisis FODA, el CAME, asociado al FODA, que básicamente significa las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se le presentan al emprendimiento. Es un recurso de ayuda que permite evaluar mejor y lo peor de una situación para tomar decisiones en un emprendimiento. Incluye, por supuesto, sus factores internos que son controlables, las fortalezas y debilidades propias del equipo y de la propuesta como tal, concretamente. Los factores externos que son más incontrolables, que dependen del entorno, que son esas oportunidades y amenazas que hemos identificado, que podemos identificar de manera metódica con el análisis PESTEL. Por supuesto, las oportunidades son externas a la vista de todos. Las oportunidades, las amenazas son factores externos que suponen riesgos que debemos mitigar con el análisis CAME. El análisis CAME significa corregir, afrontar, mantener y explotar, que incluye cuatro enfoques estratégicos. Por ejemplo, para lograr el éxito mediante la potenciación de las fortalezas y oportunidades que identifiquemos, la reacción ante las amenazas utilizando nuestras fortalezas, cómo nos adaptamos a las debilidades y con oportunidades del entorno, y la supervivencia, cómo minimizamos debilidades y amenazas. La estrategia no debe quedar solo en palabras, es fundamental establecer un plan de acción con fechas y responsables dentro del equipo para garantizar la ejecución. Recuerden siempre que no basta tener una idea, hay que saber cómo ejecutar y entender cuáles son las capacidades para ejecutar esa idea como producto mínimo viable. Aquí les muestro la manera como deben entregar este análisis FODA, las diferentes preguntas que deben hacerse a la hora de responder a cada una de estas dimensiones de las fortalezas y debilidades internas y las oportunidades y amenazas del entorno, y la estrategia CAME, cómo corregimos, cómo afrontamos, mantenemos y explotamos. Y esto lo podemos identificar a partir de las respuestas a las preguntas que se sugieren aquí, que es parte de los descargables en la sección de tareas. En cuanto al el análisis PESTEL, es por supuesto una herramienta para el análisis del entorno, lo no controlable para nosotros como emprendedores, ¿no? Incluye, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la influencia del entorno, esos factores que ya yo les adelanté previamente. El propósito emprendedor para el emprendedor es que ayuda a comprender el entorno donde operará su propuesta, cuáles son sus oportunidades y los riesgos que debemos enfrentar y cómo posteriormente evaluar la mitigación de los mismos. Permite la toma de decisiones informadas y estratégicas, aplicación del análisis para reflexionar sobre cada dimensión y ver cómo nos posicionamos y las explotamos o las mitigamos, dependiendo si es una amenaza o una oportunidad que logremos identificar. En la dimensión política, pues por supuesto estamos hablando de leyes, políticas públicas que podemos aprovechar o la estabilidad institucional para garantizar la estabilidad y la ejecución normal de nuestra propuesta a largo plazo. La dimensión económica incluye factores que pueden afectar al delivery, a la entrega de nuestra propuesta, que tienen que ver con la inflación, el acceso a crédito, a insumos, por ejemplo, o el poder adquisitivo en la idea. Siempre cuando hablemos de la segmentación de clientes, tenemos que tener presente cuál es el poder adquisitivo de nuestros clientes para adaptar nuestra solución a esa capacidad de pago. En la dimensión social, por supuesto, estamos hablando de todo lo referente a esas tendencias que comentamos previamente, de cambios en hábitos o cambios culturales que impactan en la toma de decisiones del cliente, en sus gustos, por ejemplo. La dimensión tecnológica se corresponde al avance de tecnologías que permiten potenciar la propuesta, mejorar el valor añadido de nuestra propuesta, apalancándonos en el uso de tecnologías que de alguna manera faciliten la entrega de esa solución. Y la organización de hallazgos: es recomendable construir una matriz o tabla donde se registren los hallazgos de cada dimensión, clasificándolos como oportunidades y amenazas, como se sugiere a continuación y que se indica también en los descargables en la sección de tareas para la matriz PESTE. Debemos identificar cada uno de estos factores que se señalan aquí
aclarar si es una oportunidad o una amenaza que identifiquemos y cómo impacta en nuestra propuesta de producto mínimo viable. Recuerden que este curso se limita es al lanzamiento, a la validación y lanzamiento de un producto mínimo viable. Aquí no estamos hablando del lanzamiento de una empresa, por ejemplo, con la cual vamos a monetizar ese producto mínimo viable. Hay varias maneras de monetizar un producto mínimo viable. Una puede ser constituyendo una persona jurídica, una empresa como tal, o sencillamente negociando la propiedad intelectual de ese producto mínimo viable a cambio de regalías. En cuanto al resumen del Lean Canvas, por supuesto, es una metodología basada en el modelo del Business Canvas, pero no debemos confundir Lean Canvas con el Business Canvas. El Business Canvas o el lienzo del negocio representa todos los elementos necesarios para la operación de una persona jurídica que explote ese producto mínimo viable. Aquí no estamos hablando de esa persona jurídica todavía, estamos hablando es de la solución. Entonces el Lean Canvas se enfoca en la solución y todo lo que hace falta para ejecutar esa solución. Tu representación es esta, aquí se presentan los principales bloques que comprenden este Lean Canvas. Es una herramienta que la vamos a utilizar y puliendo, cambiando, modificando constantemente en la medida que iteremos con los clientes aplicando Lean Startup. Nuevamente, tampoco Lean Startup se debe confundir con Lean Canvas. Lean Canvas es la representación de los elementos necesarios para la ejecución de la solución. Lean Startup es la metodología, es el proceso como vamos validando la propuesta y vamos puliendo, entonces vamos modificando el link Canvas según lo que identifiquemos aplicando Lean Startup. Fíjense que aquí hablamos en la presentación del problema y la solución. Es el principal elemento, los dos principales elementos diferenciadores en relación al otro modelo del Business Canvas o lienzo de negocios. Nuevamente, no confundirlos. En cuanto al problema, pues identificamos 1 a 3 problemas principales o puntos de dolor que se busca resolver. Se deben también listar las alternativas que el cliente utiliza actualmente para resolver ese problema que enfrenta. Tener claro el segmento de clientes hacia cuáles se dirige el negocio en diferentes dimensiones, que ya hemos hablado, cómo podemos segmentar a los clientes desde el punto de vista de su poder socioeconómico, edad, género, ubicación geográfica, clima, frecuencia de compra, entre otros elementos. La propuesta de valor única es en qué nos diferenciamos propiamente de la competencia. Eh, la solución, por supuesto, describe las 3 características principales de ese producto mínimo viable. ¿Qué soluciona concretamente? Los canales y cómo nos mantenemos en contacto constantemente con estos afectados, que van a ser nuestros clientes o que se espera que sean nuestros usuarios o clientes. Las fuentes de ingresos, cómo vamos a monetizar ese producto mínimo viable, cómo vamos a cobrar para generar ingresos, para mantener todos los desembolsos que implica la ejecución, la puesta en marcha de ese producto mínimo viable, que incluye costos que se describen en la estructura de costos brevemente. En las métricas claves vamos a definir los indicadores claves del rendimiento para evaluar el éxito, los hitos que se están logrando con ese producto mínimo viable. Y en la ventaja especial o injusta es aquello que hace el negocio único, difícil de ser imitado en cuanto a nuestra propuesta de producto mínimo viable. Adicionalmente, recuerden que el Lean Canvas es una herramienta para aplicar Lean Startup, para ir iterando con esos early adopters, esas personas más dispuestas a probar nuestra solución. Es una herramienta Lean que está diseñada para ser un instrumento vivo en constante modificación según el feedback que se recibe en ese proceso iterativo de Lean Startup. El enfoque es rápido, ya que permite crear un plan de negocio simple y conciso, facilitando la iteración y el ajuste del modelo. No es el plan de negocio tradicional de 30 páginas que es prácticamente inmodificable. No, aquí estamos probando es un producto mínimo viable. El plan de negocio concretamente se reserva es para la constitución ya de una empresa que ya tenga un producto mínimo viable probado. Aquí no, aquí estamos constantemente probando algo, entonces se requiere algo más simple y la manera simple es utilizar esta representación gráfica que yo les mostré previamente del Lean Canvas o el lienzo ligero. Nos permite, por supuesto, iterar, medir y pivotar, ir modificando ese Lean Canvas según lo que vayamos descubriendo de ese proceso iterativo. Estos son los elementos más importantes, los contenidos más importantes que quería compartir con ustedes en la revisión de los contenidos de este tema de la unidad 3. Recuerden nuevamente hacer cualquier consulta de interés general
por el foro de dudas generales y cualquier consulta privada por los canales privados de WhatsApp, por ejemplo, o mis correos personales. Muchas gracias a todos por su atención.